En nuestro primer amor, que bonita la canción. Cuando nosotros conocimos a Jesús, la primera vez que me convertí al Evangelio, quería estar pegado a Dios. Y encontré en la palabra del Señor que Él podía llenar un vacío. Tengo una persona en Facebook que baila y dijo en una publicación que puso: bailo, he logrado muchas cosas, pero aún siento un vacío. No sé cómo llenarlo. Puede sentarse. Pero cuando conocemos a Jesús, Él llena nuestro vacío. Ese vacío que tenemos en el alma, en el corazón. Y ese vacío lo llena con su amor. Cuando conocí recién al Señor, encontraba muchas dudas acerca de su palabra. Enseñaba un ministro u otro ministro y quedaba, en vez de aclarado en las dudas, queda más confundido. Y hay una cosa importante de la cual nace esta iglesia también, y es una palabra que se llama pasión. Pasión por la palabra. Y eso es lo que refleja, al menos en mí y en mis hermanos que están en esta iglesia, es que hay una pasión. Y esa pasión es por Jesús. Para seguir con la enseñanza del martes pasado, hablábamos del liderazgo cristiano y tocamos el liderazgo de Cristo. Y en ese liderazgo de Cristo, pasándolo rápidamente, Jesús no era un líder autocrático ni dictador. Porque un líder dictador es aquel que solamente quiere hacer las cosas él, se siente capacitado él y obviamente no delega poder ni autoridad en nadie más. El líder participativo es aquel que escucha a todos los demás, pero también él tiene la última decisión. Hace participar a todos los miembros, pero la decisión final pasa por él. El líder orientado a las personas ve que las personas se realicen dentro de una organización o de una iglesia. El líder carismático es aquel líder que en la persona tiene algo, un ángel, tiene en su personalidad, en su actitud, en su forma de ser, esa atracción que puede derogar en otras personas que lo sigan. El líder transaccional es aquel que hace algo por el beneficio de un premio. Nosotros en la iglesia se puede confundir, tocando este punto, que nosotros no deberíamos hacer algo por nada. Y Pablo dice, no esperando nada a cambio. No de quién, de las personas, pero sí esperando algo a cambio. ¿De quién? De Dios. Trabajad, dice la Escritura, no por la comida que perece, sino que a vida eterna permanece. O sea, nosotros tenemos que trabajar. Hay una transacción, en este sentido, llevándolo al término. Pero eso es algo espiritual. Es el reino de Dios. Nosotros trabajamos por ese reino espiritual, por ese premio de Dios. Nosotros tenemos que seguir el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El premio lo entrega Dios. El líder transformacional es aquel líder que toma a ciertas personas y las cambia. Puede cambiar su mentalidad, su visión, su motivación. Puede lograr que esas personas
salgan de donde estaban. Jesús es el líder transformacional. Él transforma a las personas. Y hay una transformación aún más importante en el cristianismo, que es la transformación del cuerpo. Que dice que la Escritura que transformará este cuerpo corruptible a uno incorruptible. El líder burocrático es aquel líder pegado a las reglas, a las normas, que en cierta medida no siempre está mal. Pero hay líderes que son legalistas. ¿Conoce el término legalista? El término legalista se deriva de que hay personas que hablan de que ciertas cosas, reglas o normas, son las que determina Dios, aunque no estén en la Escritura. Por ejemplo, que los que están arriba de un púlpito tienen que predicar con corbata. Que hay iglesias que las personas se tienen que lavar las manos antes de abrir la Escritura. Que en los púlpitos no deberían haber computadores. Que deberían usar terno. Pero esas son cosas que no están en la Escritura. Esas son burocráticos en el sentido negativo. En el sentido positivo, es cuando la Biblia dice que tenemos una ley que debemos de cumplir, ¿cierto? Y esa ley está sujeta en amar a Dios y amar a mi prójimo. También en cumplir ciertas obligaciones, como mandamientos, que pone Dios. Por ejemplo, uno de ellos. ¿Usted sabe que usted no puede beber ni comer sangre? Eso lo enseña en el Nuevo Testamento, la Escritura. Santiago le dice que no pueden comer sangre, en este caso sangre cocida, de ahogado, ni de muerto, ni beberla. Para los cristianos, por ejemplo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que podría ser de un líder burocrático, es que a usted le puede exigir guardar el día sábado judío, guardar las fiestas judías, circuncidarse al 8º día cuando nazca un niño, por las fiestas judías. Eso es burocracia, porque es una norma, es una regla, es una ley, pero no es para el Nuevo Testamento. Entonces podría ser legalismo en el sentido negativo. En el sentido positivo, ¿cuál es la circuncisión? No hecha por mano. ¿Cuál es el bautismo? Esa es una norma, es una regla que debemos de cumplir. El líder laissez-faire es aquel líder que enseña y luego se va. Jesús le enseñó a los discípulos ir por el mundo, predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús se fue. Enseñó todo lo que teníamos que hacer. Se los dejó a sus apóstoles. Se fue a preparar un reino, una morada en el cielo, ¿cierto? Dice Juan 14. Y delegó su autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. El líder natural es aquel que se levanta de un grupo de personas cuando no hay un liderazgo marcado, sino que para cumplir ciertas tareas. El líder orientado a las tareas es aquel que tiene que cumplir los objetivos, independiente de que él lo haga, sino que si hay que cantar, y no somos todos muy buenos cantantes, pero hay que hacerlo, hay que predicar, no somos todos muy buenos predicadores, pero hay que hacerlo. Hay que cumplir la tarea. Y entonces pasamos, en la semana pasada, ese es un pequeño resumen de la semana pasada, hasta entender a Jesús como modelo de líder. Y el modelo de líder es el que señala el camino, ¿cierto? Jesús nos mostró y nos trazó el camino que debemos de seguir. Jesús también aplicó y entendió al pecador. Y eso se llama empatía. ¿Sabe cuál es el proceso del pecado? Por ejemplo, cuando vinieron a apedrear a la mujer, ¿cierto? A la mujer adúltera. La sorprendieron en adulterio y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué dijo Jesús? Se puso a escribir en la arena y dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Tuvo empatía con la mujer, porque sabía que era pecadora, pero entendió que es una persona débil y pecadora. Por el plano legal debería haber sido apiedrada, pero entendió que habían otras cosas detrás de eso. Por ejemplo, que en el acto de pecado se tenían que, al sorprenderse las dos personas, se apiedraban al hombre y a la mujer, pero al hombre lo dejaron ir
y a la mujer la trajeron. ¿Okay? Entonces, habían temas ahí que Jesús determinó que era perdonar y tener empatía. Pero ¿qué le dijo después a la mujer? ¿Ves a los que te trajeron que no hay nadie ya? Vete y no peques más. El líder que es como Jesús delega su autoridad, comparte su sabiduría y al compartir su sabiduría, Él hace que nosotros ahora, con el poder que nos delega, empecemos a trabajar predicando el Evangelio a toda criatura. En Juan 21:17, Jesús le dijo a Pedro, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Cuando nosotros amamos a Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? Apacentar las ovejas. Las ovejas, ¿cómo se apacientan? Se cuidan, ¿cierto? Se protegen. Se va a buscar a la perdida, como en la parábola que va a buscar. Tenía 100, se le perdió una, dejó a la otra y se fue a buscar a la que se perdió. Dice acá que desarrolla un plan estratégico totalmente incomprensible a las mentes humanas. Aún así lo manifiesta de forma sencilla y aplicada a nuestra realidad. Usted sabe que para los griegos de la época, los epicúreos, cuando Jesús vino como hombre, o sea, un Dios manifestado en carne, era para ellos completamente incomprensible, era locura. Era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque un Dios siempre tenía que mostrarse dentro de la cultura greco-romana que era todopoderoso, o era sobre el ser humano. No tenía las debilidades del ser humano, pero hacerse débil. Pero a través de esa debilidad salvar a las personas era incomprensible. Pablo dice, pero Dios, cuando se acuerda de la historia que aparece en Hechos, que Pablo va a Atenas y en Atenas empieza a predicar al Dios no conocido, porque había una estatua del Dios no conocido, y dice que, pero ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, porque juzgará al mundo por aquel varón que levantó desde los muertos. Y habían unos que lo miraron y dijeron, este está loco, y se fueron. Y se acercaron Priscila y Aquila y otros y escucharon el Evangelio y creyeron. Entonces, ¿por qué creyeron? Porque para ellos no era locura. Para ellos era completamente coherente. Y es coherente a través del Evangelio entender que el sacrificio de Cristo nos daba perdón de pecados. Como dice el escritor de Hebreos, que sin remisión, o sea, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Para Dios, todos los pactos eran establecidos por sangre. Y para poder anular un antiguo pacto tenía que morir el que daba el primer pacto, el testamento. ¿Cierto? Y eran dos cosas importantes ahí, para dar perdón y para establecer uno nuevo. Entonces, Dios tenía un plan de salvación, y ese plan de salvación se llama un plan con una estrategia. Y esa estrategia era dar perdón a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Y establece una organización que soporte y haga efectivo el plan de salvación que tiene Dios para nosotros. Y aquí vamos a otra parte. ¿Y cuál es esa otra parte? Que la organización de Dios
se establece a través de una jerarquía. Porque el orden de Dios es a través de una estructura y una infraestructura que es acorde al plan de salvación. Dice, nos guía y acompaña en todos los momentos de nuestra vida, y aunque en muchas ocasiones nos parezca que no es así. Bueno, eso lo podríamos abordar un poco más adelante, pero Dios, Jesús dice que si yo no me fuera, dice, el Espíritu Santo no vendría. En tanto que Jesús estaba en la tierra, dice en Juan 14, tenía que irse, ¿para qué? Para que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad, al que en el mundo no conoce, pero está en vosotros y mora con vosotros. Establece ciertas formas de comunicación. ¿Y cuál es esa forma de comunicación? La oración. Si usted quiere hablar con Dios, tiene que orar. Porque si no oro, no me comunico con Dios. Y si no me comunico con Dios, no dialogo con Él. Usted sabe que cuando ora, usted puede orar y no sentir nada. Lo importante acá es sentir a Dios. Es sentir a Dios en la comunicación. Pero Dios, ¿cómo le responde? A través de la oración, a través de su palabra. La comunicación con Dios es lo que usted quiere decirle a Él. Y Él le hace sentir que lo está escuchando. Pero ¿cómo le responde Dios? A través de su palabra. El diálogo con Dios es a través de la oración, de mí hacia Él. La respuesta de Dios es a través de su palabra. Y su palabra puede ser a través de lo que está escrito en la Biblia, lo que puede leer, a través de lo que puede escuchar de un predicador. No solamente un predicador que esté presente aquí, sino también ahora a través de una enseñanza bíblica que puede leer, de un libro, de un texto de internet, de un video de YouTube o de Facebook. Pero encuentra respuestas a sus preguntas, porque Dios quiere responderle sus dudas. Dios quiere responderle su problema. Y Dios quiere estar constantemente comunicándose con usted. La primera cualidad de autoridad. Jesús desaprobó la forma que ejercía el poder y la autoridad, como lo ejercían los líderes políticos y religiosos de su tiempo. Jesús inmediatamente cuando vino, ¿qué hizo? Desautorizó a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes y al sumo sacerdote de aquella época. ¿Por qué? No porque dijo yo soy Jesús y ahora vengo a desautorizarlo a todos. No, porque ellos ejercían mal la autoridad y el poder que Dios le había dado. ¿Qué le decía, por ejemplo, a los fariseos? Que ellos impedían que las personas entraran en el reino de Dios. No podían ni entrar ni ellos, ni las personas, porque le ponían cargas muy pesadas para llevar. Y entonces con esos diálogos Jesús hacía y ejercía su autoridad, pero también desautorizaba a aquellas autoridades que venían a humillar, a extorsionar muchas veces, porque visitaban casas y cobraban dinero y se hacían ricos, se enriquecían. Usted sabe que los fariseos y los saduceos eran la clase alta dentro del pueblo de Israel, eran personas de dinero. José de Arimatea, por ejemplo, tenía mucho dinero. Dice acá, es un ejercicio tiránico y apartado del bien de la gente humilde y más necesitada. Atan bultos pesados y cargan las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. Eso le decía Jesús, ¿cierto? En Mateo 23:4. Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con
como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Por qué enseñaban con autoridad? Y eso es muy importante y saberlo, porque la autoridad no es solamente tener facilidad de palabra, sino la autoridad también demostraba con el ejemplo. La cosa más importante de que Jesús tenía, que era auténtico, era real, era veraz. Él realmente demostraba a la persona lo que decía. No decía cosas como muchos de nosotros, yo incluido, de repente decimos cosas que a lo mejor no sentimos y que no hacemos. Es muy fácil decir palabras, pero es muy difícil de esas palabras cumplirlas. A veces digo, yo no tengo envidia de nadie, pero muchas veces me doy cuenta que sí tengo envidia y que tengo que cambiar eso. Jesús no tenía envidia de nadie, lo manifestaba, lo decía y también lo cumplía. Él era auténtico, él era la persona más auténtica, más íntegra. ¿Sabe qué significa integridad? Integridad es ser lo que uno dice. La segunda cualidad es presentarse ante la gente con una sola cara. ¿Cierto? Santiago dice, los de doble ánimo, y que de ninguna fuente puede salir agua dulce y agua amarga. Muchas veces nosotros con nuestra voz y nuestra oración bendecimos a Dios. ¿Y qué dice Santiago? Y también con nuestra boca, en nuestra lengua, maldecimos a los hombres. ¿Qué debemos cambiar nosotros? Ser como Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que aún a Jesús lo abofetearon, lo hirieron, lo torturaron. ¿Y qué hacía Jesús? Bendecía. Nos cuesta a nosotros. Yo me doy cuenta que me cuesta ser más como Jesús. Porque llegamos a un punto en que de repente nos sentimos pasados a llevar. Y decimos, ya no, hasta aquí llegué. Ya no soporto más. Y sale ese viejo hombre que quiere manifestar que no lo pueden pasar a llevar. Y ahí es cuando Dios nos prueba. Y ahí es cuando Dios se manifiesta en nosotros, en la tolerancia. Pero Jesús, ahí hay una cosa muy importante, que Jesús soportaba la tortura o el escarnio, como dice la Escritura. El escarnio significa la confrontación de desprestigio. ¿Pero qué hacía Jesús? Siempre mantenía la compostura, pero también ¿qué hacía? Con el diálogo, con el poder de la oratoria, de la palabra, Él se defendía. Y a sus enemigos siempre, en todo momento, los desprestigiaba por las mismas cosas que querían decirle. Siempre era con el diálogo, no era con la fuerza, ni con la fuerza de los músculos, de las manos, ni de las piernas, ni con la pachorra, sino con qué era? Con su boca, con su lenguaje, con su forma de comunicarse. Demostraba, con su lógica, con su razonamiento, demostraba quién estaba equivocado, quién obraba mal y quién obraba bien. Entonces, aquí hay algo muy importante en Jesús, que Él muestra la forma de cómo debemos de defendernos a través de la oratoria, del lenguaje, de la comunicación. El cristianismo se defiende así. ¿El cristianismo sabe cómo conquistó al Imperio Romano? ¿A través de un ejército? No. ¿A través de soldados? No. ¿Sabe cómo conquistó al Imperio Romano el cristianismo? A través de la apología, y que se denomina apología cristiana apologética, ministerio apologético. La apologética era la defensa de la fe cristiana, y los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que vinieron después de los apóstoles, a través de la defensa férrea de la Escritura, de la manifestación, de la evidencia, de la resurrección de Cristo, ellos conquistaron a un imperio gigante, siendo ellos no más grandes que nosotros, pero tenían mucha fe.
sabían que el que estaba del lado de ellos era más grande que un imperio, y era Jesús. Flavio Josefo, historiador romano, dijo, contemporáneo de Jesús, poco amigable del conocimiento de la grandeza de Jesús, porque él era judío, romano judío, historiador, expresó, usaba una túnica habitual de los hombres de su tiempo, que no era de seda, sino de lino o algodón, que poseía una mirada penetrante que detenía con fuerza sobre sus adversarios. Jesús fijaba los ojos en las personas que hablaba, porque cuando uno no tiene nada que esconder, mira directamente a los ojos. Y empieza la jerarquía de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? ¿Y quién es el cuerpo? Los miembros, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que vinieron inmediatamente después a establecer su iglesia? Los apóstoles, ¿cierto? Dice Ignacio en la carta de los Tralianos. Ignacio es del 130. Fue contemporáneo a los apóstoles desde niño. Dice, habéis de respetar también a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo de los obispos, que es figura del Padre, y a los ancianos, que representan el Senado de Dios. Quitando esto, no hay nombre de iglesia. ¿Qué decir? Que la jerarquía de la iglesia se establece a través de los obispos, de los ancianos o el presbiterio, y de los ministros, los diáconos. Si no está esa estructura dentro de una iglesia, no hay iglesia. El que hace algo a espalda del obispo y de los ancianos, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. La iglesia de Jesucristo, inmediatamente cuando los apóstoles fallecieron, no se establecieron nuevos apóstoles. ¿Usted sabe eso? Lo sabemos por la historia del cristianismo. No existen nuevos apóstoles en la actualidad. No hay nuevos apóstoles. Eso apareció más o menos como en el 2001, por ahí, actualmente, en Estados Unidos, por personas que en su ego propio, de ya no querer ser más a pastores u obispos, establecieron que deberían ser también apóstoles. Pero la Escritura nos enseña cómo debería ser la estructura de la iglesia, pero también la historia cristiana nos dice eso mismo. Dice, en efecto, podemos enumerar los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros. En el 190, Irineo de León dice que los apóstoles dejaron en la estructura jerárquica de la iglesia a los obispos, no apóstoles. ¿Por qué es importante esto? Porque la estructura de la jerarquía de Dios, si no nosotros no la establecemos como Dios la designó, estamos equivocados. Estamos haciendo incorrectamente lo que Dios determinó. Dice, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos, presbíteros en griego, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Que estableciera apóstoles o que estableciera ancianos y obispos. Dice Pedro, ruego a los ancianos, a los presbíteros, que están entre vosotros, yo, presbítero también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella. Acá Pablo utiliza lo mismo que le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. ¿Qué recibió ese mensaje Pedro después que le preguntaron 3 veces? Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice: ¿qué tienen que hacer los ancianos? Apacentar la grey, las ovejas. La estructura de la iglesia es el obispo, que significa administrador, supervisor, que en el griego significa episcopos, quien tiene la función de vigilar, administrar, liderar la iglesia. Después viene el presbiterio o los ancianos. La palabra presbiterio significa los más ancianos, pero esto no determina que los más ancianos son los más viejos de edad, sino los que tienen más experiencia en la iglesia. Después vienen los diáconos, que son los ministros. La palabra diácono significa servidor, ministro. Del griego diáconos con K. Y esta función significa auxiliar, ayudar. ¿Qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran obispos, los apóstoles eran presbíteros, los apóstoles eran diáconos. ¿Qué me puede decir qué es lo que eran? La jerarquía es esta. Los ministerios se derivan del diaconado. Mateos 20:26 dice: mas entre vosotros no será así. Y esto lo dice cuando Jacobo y Juan vienen y dice, bueno, viene la mamá de ellos y dice: maestro, permite que en tu reino de acá se sienta a tu derecha, Jacobo, y el Juan a la izquierda. Dice: más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en griego la palabra servidor significa diácono. Y Pablo dice: el cual asimismo nos hizo ministros. Y la palabra griega, porque el Nuevo Testamento está en griego, dice ministros competentes de un nuevo pacto. Diáconos competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es un diácono? Viene de la palabra diaco, que es mandado a ayudar. Mesero, que hace las cosas domésticas. Y también se deriva en la iglesia el maestro cristiano y el pastor. Técnicamente es el siervo, el servidor, el sirviente. ¿Usted me está diciendo que el diácono y pastor son lo mismo? Sí, es lo mismo. Pablo dice: a él mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diácono es la palabra griega. Entonces vamos a entender algo. Los ministros es la base del cristianismo. Jesús dijo: vosotros seréis los diáconos. ¿Cierto? Lo leímos recién. Vosotros será, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué significa en griego servidor? Diácono. Si usted lo lee en griego, va a decir diácono. Entonces, ¿qué significa que son los ministros? Diáconos. En la iglesia actual los diáconos y los pastores son distintos. Pero en la iglesia el diácono es un pastor. ¿Ok? Pero Pablo dice que él también es un ministro, es un diácono. ¿Y qué es lo que era Pablo? Un apóstol. Los ministerios vienen de la palabra diaconía. La palabra ministerio significa diaconía en griego. ¿Qué significa ministerio?
servicio. ¿Qué es lo que es un diácono? Un ministro. Un servidor. ¿Qué significa ministro? Servidor. ¿Qué es lo que era Pablo? Un ministro. ¿Qué es lo que significa ministro? Diácono. ¿Qué es lo que es un pastor? Un ministro. ¿Qué significa ministro? Diácono. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace un maestro? Un servicio. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un servicio. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Un servicio. ¿Qué es lo que hace un profeta? Un servicio. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Un servicio. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y a quién lo hace? A la iglesia. ¿Sabe usted que el más grande entre ustedes tiene que hacerse más pequeño entre nosotros? El más grande en el reino de Dios tiene que hacerse más pequeño. Por lo tanto, el que quiera hacerse grande tiene que ser vuestro siervo, vuestro servidor. Significa que si yo estoy aquí parado, haciendo una enseñanza, yo le estoy sirviendo. Y significa que yo me hago pequeño. ¿Por qué? Porque es como que yo le estuviera sirviendo a la mesa. Y usted está comiendo, ¿cierto? De la comida espiritual. El que sirve es menor, pero en el reino de Dios, ¿quién es más grande? El que sirve. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar servir a Dios para hacernos grandes en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Un diácono. ¿Quiénes son los presbíteros o los ancianos? Son diáconos y, como lo decía Ignacio, son el consejo de Dios. Usted sabe que en la iglesia El consejo del obispo. el consejo del obispo, sí. ¿Qué es el senado, por decirlo de alguna forma? Usted sabe que en el Israel antiguo habían jueces. ¿Y quiénes eran los jueces? Los que servían al rey de Israel. ¿Sabe cómo se le denomina al obispo dentro de la iglesia? En Apocalipsis se le denomina el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa enviado. Mensajero. 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 Entonces, nosotros sabemos que bajo esta estructura, los ancianos son aquellos el consejo de ministros. Son ministros que establecen un consejo. Y de ese consejo nace un líder, que es el obispo, que está por sobre la iglesia. Y los apóstoles establecieron obispos. Y con eso nosotros entendemos que la jerarquía de Dios es para un orden, y ese orden es una estructura. ¿Para qué? Para el beneficio de cada uno de nosotros. ¿De dónde nacen esos apóstoles? Usted sabe que en la Escritura aparece una palabra muy importante que dice que en la iglesia Pablo constantemente tenía a los gnósticos. En la historia estaban los gnósticos, no sé cómo, casi Jonathan ya lo ha hablado en otro momento. Los gnósticos eran la religión que salió del cristianismo y se estableció apartándose, en los cuales también habla Juan. Eran de nosotros, pero se fueron de nosotros para que se manifestara. Sé que no todos son de nosotros. ¿Y quién eran esos? Los gnósticos. ¿Y qué hicieron los gnósticos? Automáticamente, ¿saben lo que hicieron los gnósticos cuando se separaron del cristianismo? Establecieron apóstoles. ¿Y sabe cómo les llamaba Pablo? Esos grandes apóstoles. Yo no soy menos que esos grandes apóstoles. ¿Y sabe qué decía Pablo para enorgullecerse de su ministerio? Mira toda la iglesia que estableció. ¿Sabe qué dijo Pablo? No dijo eso. A mí me han azotado 40 veces menos uno. En prisiones, torturado, golpeado, en naufragio, en el desierto. Eso era con eso se enorgullecía Pablo. Mira cuánta plata tengo, mira cuántos autos he logrado, mira cuánta iglesia. Se enorgullecía de sus debilidades.
En cambio, los grandes apóstoles, ¿de qué se enorgullecen? De todo el dinero que tienen, de las megas iglesias. Y más encima, Pablo, en forma sarcástica, decía grandes apóstoles, que también se puede traducir super apóstoles. ¿Por qué eran super apóstoles? Porque eran mejores que ellos como apóstoles. Jesús los dejó a ellos como apóstoles, pero vinieron otros que eran mucho más grandes que ellos, que tenían mayores revelaciones. Y por eso es necesario que nuestra jerarquía se establezca de acuerdo a lo que Jesús estableció desde el año del primer siglo, desde cuando Él lo fundó y cuando Pedro lo declaró en Jerusalén, cuando Él abrió las llaves al cielo en su primera predicación. Por eso es importante guiarnos por la palabra de Dios y no perdernos, porque sin la palabra de Dios no tenemos una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La antorcha de Dios es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es importante, la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando empezamos a hablar, ¿cómo Dios se comunica con usted? A través de su palabra. ¿Cómo usted se comunica con Él? A través de la oración. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿y qué es hacer su voluntad? El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué significa la palabra de Dios? Sus mandamientos. Entender que el Nuevo Testamento son mandamientos de Dios, que es su palabra, y su palabra es espíritu y es verdad. Si la cumplimos, si la leemos, si la estudiamos y profundizamos en ella, no nos vamos a perder nunca, porque en su palabra tenemos la verdad y el camino hacia la luz. Él es nuestra luz, Jesús es nuestra lumbrera. Y no hay dónde perderse si tenemos a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, porque guardaré sus palabras. Y dice la palabra del Señor, y estableceré un nuevo pacto con ellos. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y nadie le preguntará y nadie le dirá, conoce a Dios, porque ellos me conocerán. Y usted tiene la palabra profética más segura. Y no es solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. Y en ella alumbra el lugar oscuro. Esto quería compartirles, mis hermanos. Pongámonos en pie y vamos a hacer una oración. Le doy gracias porque puede haber llegado aquí esperando encontrar algún mensaje en el cual pueda alimentar su espíritu. Espero haberle dado de Dios algún mensaje en el cual usted pueda aprender. Porque los días martes los hacemos para eso, para enseñar. Pero enseñar algo que usted pueda aprender. Le bendigo y le doy gracias porque usted se toma el tiempo y la hora y le dedica este día a reunirse en este lugar. Y le doy bendiciones de Jesús, porque Jesús le agrada eso. El Señor Jesús, cierre sus ojos. El Señor Jesús se alegra y se goza porque usted se deleita en su palabra. Meditaré en tu palabra de día y de noche. En la mañana te buscaré. De mañana te buscaré. Meditaré en tu palabra. Tú eres la lámpara que alumbra mi vida y mi corazón, Señor. Y te doy gracias, Jesús, porque estás en mi vida, mi Dios. Porque pones ese fuego en mi corazón de escucharte, de alabarte, de bendecirte y de encontrarme y de estar contigo. Y quiero estar pegado a ti, Jesús.
Quiero que tú me alumbras, Señor Jesús, y avive el fuego del don de Dios que hay en mí, mi Dios. Alumbra el fuego del don de Dios de todos mis hermanos y que se encienda como una antorcha y un fuego intenso, Señor, y nos apague. Que pueda, Señor, mi Dios, guiarnos a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Queremos que mucha gente se salve y escuche tu mensaje, Señor, y que lea tu escritura y sienta que está llenando un vacío que nada se lo puede llenar. Que no se lo puede llenar ni las fiestas, ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres, ni el adulterio, ni la fornicación, ni el pecado. Nada te lo puede llenar. Solamente hay una persona que te lo puede llenar, y ese es Jesús. Y es con su palabra y con su amor. Y te ruego, Señor, que así como nos has alcanzado a nosotros y pones en nosotros estar en este momento alimentándonos de ti y sintiéndonos felices y llenos, podamos alcanzar a personas con esta esperanza de salvación. Y te ruego una bendición. Y te levanto mis manos, mi Dios, y te glorifico. Dígale unas palabras hermosas a Dios. Bendecido eres, Señor, por todas las edades y por todo este mundo. Que todas las criaturas te alaben, oh Señor, y glorifiquen tu nombre. Porque tú eres grande, excelso y magnífico. Y eres el Dios santo, auténtico, verdadero, al único y sabio Dios. A Él bendecimos y a Él glorificamos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a terminar la reunión. Y espero que le haya servido esta enseñanza. Nos vamos a despedir. Y el Señor le ama. Gracias. ¿Podemos despedirnos con un aplauso al Señor?